días, bueno, hemos tratado en estos meses de ir recordando cómo se lee la Biblia. Hemos tratado de ir profundizando más el caso. Y hay algo que tratamos de explicar que me gustó mucho esa enseñanza, de lo positivo, que en la Biblia hay cosas positivas y también hay cosas negativas, como también hay cosas neutras. Hay cosas negativas en la Biblia, hay cosas positivas y hay cosas neutras. En la ley de la electricidad, me explicaba el profesor que nos daba clase en primaria, que el neutrón se convierte en protón cuando se trabajan. Es decir, para que esos abanicos den vuelta se necesita un cable, dos cables, uno le llaman positivo y el otro negativo. Pero cuando ellos están trabajando de lleno, uno va a buscar el negativo y casi no lo consigue, porque el negativo en acción se convierte en positivo. Esos son lenguajes abstractos de ellos. En la Biblia hay casos parecidos, que hay casos que son negativos, hay otros que son neutros y ya hay otros que son positivos. Ya hemos tratado de ilustrar y hablar de ello, pero entonces uno, mientras que va profundizándose, se va encontrando con otras cosas, que hay cosas que lo positivo se convierte en negativo, o lo negativo muchas veces se convierte en positivo. Una ilustración de esto es esto. A Jesús, para avergonzarlo, lo crucificaron en medio de dos asesinos, dos ladrones, dos personas bastante difíciles. Eran tres, soltaron a uno y quedaron dos. Entonces Jesús lo colocaron en medio de los dos. Pero uno de ellos, figúrate, dos asesinos que salieron premiados. Los dos fulanos y chutanos tienen más cargos judiciales que todos. Ellos les tocó el turno para morir. Yo pregunto, una persona que lo van a condenar, ¿es positivo o es negativo? Ayúdenme, pues, hermano, vamos a ver. Tenemos que refrescar la mente aquí, o tenemos que ubicarnos. Una persona que la van a matar por asesina, ¿esa persona es positiva o es negativa? Cuando un ladrón le van dando punta de pie, o le van dando madera, o le van dando puño, ¿eso es positivo o es negativo? Cuando usted, escúcheme, cuando usted está enfermo, y alguien ora por usted y usted sana, ¿es positivo o es negativo? Vamos a tratar de ubicarnos para poder entender la lección. Entonces, ese asesino que estaba allá con Jesús en la cruz, él pertenecía al rasgo de los negativos. Lo iban a matar, lo iban a guindar públicamente porque había hecho tantas maldades. Pero estando él en la cruz, se dio cuenta de algo. O Dios tuvo misericordia de él, Dios mandó un relámpago y él pudo conocer quién era Jesús que estaba allí. Y él se dirige a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que el tipo era ¿qué? Negativo, pero en ese momento pasó de negativo a positivo.
¿Sí me estoy explicando cómo es esto? Entonces, eso mismo ocurre con todos nosotros. Nosotros estábamos sin Dios y en esperanza en el mundo, sin salvación y sin nada. Pero de pronto Dios tuvo misericordia de nosotros, nos mandó un relámpago y podemos conocer lo que es la salvación y nosotros pasamos de muerte a vida. Hombre, una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto decimos gloria a Dios, hermanos? Eso mismo, escúcheme, puede suceder a una persona, a una familia, a un pueblo, a una nación, una vereda. Pues le puede suceder a un almacén, le puede suceder a cualquier ente, cualquier persona, cualquier negocio, cualquier pueblo, corregimiento, etcétera. En este caso, encontramos nosotros aquí una ciudad que se llamaba Capernaum. En Capernaum nosotros vemos este fenómeno. En el ladrón de la cruz vimos que de lo negativo pasó ¿a qué? A positivo. En Capernaum notamos nosotros, primero vemos lo positivo y luego pasa de lo positivo a lo negativo. Por eso es importante prestar atención en la lectura de la palabra del Señor. A ver, ¿quién grita gloria a Dios? Haciendo un análisis del ministerio del Señor Jesús, de todas las ciudades y los pueblos que visitó, encontramos que en Capernaum el Señor duró mucho tiempo y a su vez fue el lugar que hiciera más milagro y prodigio que en otras partes. Cosa rara. Usted que lee Biblia, usted tiene que hacer varios análisis. Por ejemplo, Jesús visitó la aldea de Marta y de María. La palabra aldea de Marta y de María quiere decir que había muchas aldeas. Y el Señor, ¿por qué visitó esa aldea y las demás no? Jesús resucitó a Lázaro de 4 días de muerto, a Lázaro. ¿Y por qué no resucitó a todos los que se estaban muriendo? Hay una cantidad de incógnitas que nosotros como lectores de la Biblia vamos encontrando. Jesús llegó a Jerusalén montado en un burro. ¿Por qué no llegó en un camello? ¿En un caballo? ¿En un mulo? ¿Por qué tuvo que venir fue en un burro? Y usted se va dando cuenta y entre más va leyendo Biblia y usted va tratando de ir, entonces ahora encontramos unas cosas raras, que Jesús le dedicó mucho tiempo en Capernaum y hizo más milagros y prodigios que en otras partes. Viene la pregunta mía, ¿por qué? Entonces, basado a eso, uno tiene que dedicarle tiempo, porque entre más tiempo le dedica, se va enriqueciendo más en el conocimiento. Una alabanza para el nombre del Señor. Viene la pregunta, ¿qué era Capernaum o quién era? Capernaum estaba subdivididas en varias partes positivas y vale la pena de conocerla. Vamos a dedicarle unos 5 o 10 minutos a esto. Primero, era la ciudad donde nació el profeta Nahum. Era un pueblo muy antiguo, poblado, pesquero, ubicado en la antigua Galilea, en territorio de Israel, a orilla del mar de Galilea, también llamado el lago de Tiberíades o de Genesaret. En teología,
Este pueblo es muy significativo, ya que es mencionado por los 4 evangelios. Era un lugar de encuentro para Simón Pedro, Andrés, Santiago, Juan y Mateo. Y a su vez, en ese lugar fue donde los llamó. Véalo por dónde vamos. Esto lo encontré y me gustó mucho, porque así nos vamos enriqueciendo en conocimiento. A ver, una alabanza para el nombre del Señor. Segundo, la parte geográfica. Capernaum se prestaba como punto estratégico para montar cualquier empresa, puesto militar o aduana, ya que era el lugar trascendental para viajar de Damasco a Jerusalén, a su vez pasar a Egipto y por un lado del mar Mediterráneo. Es decir, que era el camino de los guerreros, era el camino de los comerciantes, era el camino de los transeúntes, era un lugar estratégico. Tercero, por su posición geográfica, lo hacía muy importante por la importación de peces. Se cree que Pedro y Juan tenían una empresa pesquera. El papá de ellos, ¿cómo que se llamaba? Zebedeo. Juan se dedicaba a remendar la atarraya, las redes. Era especialista para remendar redes. Pedro era especialista para tirar redes. Y cada uno de ellos eran socios. Y a su vez tenía cada personaje tenía su puesto, su especialización dentro de la empresa. Por eso el Señor le dijo a Pedro, allí en ese lugar: Pedro, vení en pos de mí y yo os haré pescador ¿de qué? De hombre. ¿Por qué? Porque Pedro era especialista en sacar peces. Pero a Juan no le dijo así. Juan, cuando el Señor pasó, San Juan lo encontró remendando redes, dicen los evangelios. Y el Señor lo llamó: sígueme. Por eso a Juan lo vemos, por ejemplo a Pedro, en el día de Pentecostés tiró la atarraya, fueron como 3,000 personas. A los tantos días, allá en el templo de la Hermosa, tiró la atarraya, 4,000 más. Pero nosotros no vemos a Juan como pescando, como pescador. Nosotros vemos a Juan más tarde remendando iglesia. ¿Ah? Por eso Juan escribió tantas epístolas. El libro de Apocalipsis, 7 cartas para 7 iglesias. Juan, el Señor lo usó para remendar iglesia. Hombre, una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? De su población geográfica lo hacía muy importante por la importación de peces, de animales acuáticos, como también productos agrícolas, de fabricación de utensilios figurativos, de piedras preciosas, de arcilla, de vidrios en general. Es decir, que este pueblo era riquísimo en todo esto. Cuarto, por motivo de su geomorfología, su comercio poseía un cuartel general de seguridad y una guarnición protectora. Quinto, su posesión económica hacía que la región fuese prosperada porque poseía un fluido de gente de diversos países en forma de turismo, otros con fines comerciales, tanto de importación como de exportación. Mire, con todas estas tremendas características positivas, el Señor Jesucristo
conociendo las partes positivas de este pueblo, el Señor dijo: este es el pueblo que me sirve a mí, mi ministerio para expandir mi palabra. Porque aquí llega mucha gente transeúnta, aquí llega mucha gente comercial. Aquí este es un paso que sale para, vamos a decir, para el África hoy día, de Europa para el Asia. No, este es el lugar céntrico que me sirve a mí. Y el Señor Jesús vino allí en Capernaum y observemos allí. El Señor, conocedor de todas estas evidencias positivas, tomó este lugar para esparcir su evangelio a todos los individuos de todas las naciones, las diferentes clases sociales, culturales, ricos, encumbrados como pobres y humildes. Podemos observar lo importante que se desempeña en la ciudad de Capernaum. El Señor Jesús la tomó para poner en ella su vitrina y exhibió sus múltiples milagros y prodigios que la gente se maravillaba. Hombre, una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Dicen los comentarios deuterocanónicos que en esta ciudad San Pedro tenía su casa. Miren lo que era, la cual la desentecharon para descender un paralítico. Ustedes quizás recuerdan ese caso. Jesús hacía tantos milagros en él que la gente se agolpaba trayendo enfermos, gente con problemas. Pero un día había tanta gente, el Señor estaba en una casa y según esa casa era de Pedro. Y las evidencias muestran que no podían llevar al enfermo porque estaban mucha gente en esa casa. ¿Sabe qué hicieron? Se treparon por él y quitaron el techo. Y de allá lo dejaron caer. Ya ustedes saben el cuento, porque ustedes son lectores de la palabra del Señor. Y el Señor hizo 2 milagros extraordinarios allí. Primero, lo perdonó al enfermo. Segundo, al ver la fe de la gente, lo curó. Una alabanza para el nombre del Señor. También fue sana la suegra de Pedro. Sanó a un siervo de un centurión por intermedio de sus discípulos. Vino un centurión, el que comandaba un ejército romano de 1000 hombres, una centuria. Y llegó, mandó tener un siervo enfermo y buscó a los discípulos para que el Señor le hiciera el favor y le sanara al enfermo. Y ellos fueron allá: Señor, este hombre es de buen corazón, no construyó una sinagoga. Señor, ¿por qué no le sanas? El Señor hizo ese milagro a un centurión romano en esa ciudad. Una alabanza para el nombre del Señor. Mi hermano, todas esas son cosas positivas. Vamos a leer, mire, vamos a mirar cosas más positivas. San Marcos capítulo 1. Busque a ver, ¿quién tiene Biblia? Vamos a mirar allí ese texto. San Marcos capítulo 1, versículo 32. Esto es importante de irlo conociendo, porque hermanos, nos interesa ir aprendiendo a leer la palabra del Señor. San Marcos capítulo 1, verso 32. Cuando llegó que la madrugada. ¿Cómo se dice su Biblia? Cuando llegó la noche. Miren, hermano, escúcheme, cuando uno va leyendo la Biblia, a veces uno se le quita el hambre, se le olvida lo que estaba haciendo. Cuando llegó la noche,
Póngale un asterisco a la palabra noche. Luego que el sol se puso. Dos cosas, la noche y la postura del sol. Le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Figúrese, hermano, Valledupar todavía es un pueblo pequeño. Si llegara un milagro en la plaza de Alfonso López, tráiganme a todos los enfermos de Valledupar. Todos. Mancos, cojos, ciegos, enfermos de todas clases. Yo creo que no caben en la plaza de Alfonso López. Eso no lo hicieron en otra parte. Eso no lo hicieron en Belén, ni en Judea, ni en Galilea. Eso lo hicieron en Capernaum. ¿Ve? Cuando llegó la noche, en mi Biblia está la palabra coma. Luego que el sol se puso, coma. Le trajeron la mitad de los enfermos. ¿Cómo dice su Biblia? Todos los que tenían enfermedades, coma, y a los endemoniados. Figúrate, hermano, escúchenme, miren los comentaristas de los teólogos. A veces son muy exagerados. Muchos teólogos dicen que cada persona en el mundo tiene un demonio que lo dirige. El que es mentiroso tiene un demonio de mentira que lo obliga a echar mentira. El que tiene vicio de tabaco, cigarrillo, marihuana y ahí para adelante, tiene un demonio que lo obliga a hacer eso. Los robacalderos tienen un demonio que lo hace robar. Y cada persona sin Cristo tiene un demonio. Eso dicen algunos teólogos. Entonces, si allá le llevaron a todos los endemoniados, ¿cuántos fueron? Vamos, pero hermano, mire, le estoy poniendo ejemplo para poner a funcionar la masa gris. Porque nosotros tenemos que salir diferentes de lo que entramos. Entonces, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y dice el versículo 33, y toda la ciudad, toda, Jesucristo dice en qué lugar fue. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Es decir, que los demonios sabían quién era Jesús. Y uno de ellos dijo, yo te conozco quién eres, tú eres el santo de Dios. El Señor dijo, cállate. Enmudece. Mire, los demonios sabían pasado, saben que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Hombre, un aplauso para el Señor Jesucristo, hermanos. Ellos saben. San Marcos capítulo 1. Vamos por allí. San Marcos capítulo 1, versículo 28.
Vamos a leer del 21. San Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28. Y entrando en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, que Jesús en Capernaum demostró su poder verbal. Verso 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que daba voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Cuántos creen que hay poder en el nombre de Jesucristo? Mire, hermano, lo que está pasando en Capernaum. Repito, verso 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿Cómo será el perrenque que sintieron esos demonios de Jesús? Por eso, hermano, nosotros aquí, lo que anhelamos aquí es la presencia de Jesucristo aquí. Porque si el Señor está aquí, los demonios tiemblan y tienen que irse en el nombre de Jesucristo, o lo atormentamos. Versículo 25. Pero Jesús le reprendió diciendo, ¿qué le dijo? Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Versículo, escuchen, estamos leyendo pausadamente, nada con brincoleo. Versículo 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿quién es este? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Eso decía una clase de gente. Pero allí había otras clases de gente. Es como en esta mañana. Aquí hay varias clases de gente. Habrán unos curiosos para ver cómo hacen los evangélicos. A ver, ¿qué vamos a ver? ¿Qué pasa? ¿Qué hablan? ¿Qué no hablan? ¿Qué esto? Hay algunos que habrá venido enfermos para ser sanados. Hay otros que hemos venido para oír la palabra de Dios y ser enriquecidos en conocimiento. Y así, también allá sucedió lo mismo. Una gente decía que es esta nueva doctrina, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Eso fue en Capernaum. Es decir, que el propósito de Jesús de haberse mudado para Capernaum le salió bien, porque de allí se regó. Mirando todas estas particularidades podemos ver la parte positiva que disfrutaba la ciudad. No solamente era rica, no solamente era turista, sino que allí llegó el Salvador del mundo a visitarla. E hizo en ella muchos milagros y prodigios. Todo esto se le asuma a la parte positiva.
Vamos ahora a ver la parte negativa. ¿Ya? ¿Estamos listos? Vamos a ver la parte negativa. San Mateo capítulo 11, versículo 20. San Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo. Escúcheme, ¿cuál fue el meollo? ¿Cuál fueron los principios cognitivos con que Jesús hiciera tantos milagros? ¿Qué buscaba Jesús con hacer tantos milagros en esa ciudad? Eso sucede con nosotros. Igualito con nosotros. Una vez, aquí, ¿cómo se llaman estos pueblos por aquí? A ver, el Vendepan. Arriba de San Diego, arriba. Más arriba. No, eso por aquí, arriba de allá para ¿cómo que se llama? El cruce de Chiriguaná. ¿Cómo que se llama? Es un caserío que está ahí. Bueno, ahí estaba el hermano Tapia, Cifreo Tapia de pastor. Fue a hacer culto para allá y vinieron y lo apedrearon. Santa Isabel, por ahí. Lo apedrearon. Entonces, ¿qué pasó por allí? Prohibieron que el que le alquilara una casa al hermano Tapia, se la quemaban. Y el hermano Tapia se ocultó en la calle, porque no había quien le alquilara un ranchito viejo. Cuando de pronto se presenta una endemoniada, una niña endemoniada, le sacaba la lengua más de una cuarta a la gente. Los ojos eran así. Eso sí fue el espectáculo grande para ese caserío. Pero alguien por allí dijo, gracias hermano, alguien dijo, traigan un evangélico, si lo hay por ahí, búsquenlo. Y se acordaron de aquel que no le querían echar una casa. Y sabe que la niña era hija del inspector del pueblo. Y mandaron a buscar al hermano Tapia. Ojalá estuviera vivo, estuviera por aquí para que echara el cuento mejor como era. Y vino el hermano Tapia y reprendió a ese demonio. Y ese demonio salió. Entonces el inspector dijo, mi casa está a la orden para que usted venga a hacer culto aquí cuantas veces quiera. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? Mire usted lo que es, ¿qué se busca? Jesús, ¿qué buscaba en hacer tantos milagros? Cuando Jesús fue a ver, no había nada. El fruto, en lo que él buscaba, no había nada. Vamos a ver la parte negativa rápido. Vamos a ver. Entonces comenzó a reconvenir las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Hermanos, si Dios ha hecho un milagro en tu vida, en tu casa, es buscando algo de ti. Una alabanza para el nombre del Señor. Es buscando algo.
Miren, no hay tiempo para darte testimonio, pero son verídicos. Entonces Jesús dice el versículo 21, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han hecho en vosotras, tiempo habrían arrepentido en Cilicio. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sodoma que para vosotras. Versículo 23 se refiere a Capernaum. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, ¿quién era el que no hablaba bien de Capernaum? Las mejores fábricas, las mejores empresas pesqueras estaban en Capernaum. También de lo que es el vidrio, las piedras preciosas. Y además de ello que vino el creador del universo a sanar a los enfermos, hombre. Versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma, mire el ejemplo que le puse. Hay ciudades que Dios le dio oportunidad. Yo creo que aquí en Valledupar ha sido el lugar fructífero en toda Colombia, aquí en la costa. Aquí en Valledupar Dios ha hecho tantos milagros, tantos prodigios. Hombre, una alabanza para el nombre del Señor. Pero hermanos queridos, mucha gente, mire, mucha gente aquí en Capernaum despreciaron. San Mateo, vamos a mirar aquí un versículo. San Mateo capítulo 9, ya lo tiene. Versículo 32. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un endemoniado, y echando fuera al demonio, el mudo habló. Mire las influencias del demoníaco. San Mateo capítulo 9, versículo 32. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera al demonio, el mudo, ¿qué pasó? Habló. Y la gente se maravillaba y decían, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Miren la gente tan mala clase. Es decir, tremendo. Porque ¿qué? Le dijeron que Jesucristo estaba endemoniado. Le dijeron que Jesucristo tenía el príncipe mayor de los demonios. ¡Qué blasfemia! Y Jesús no se quedó con esa. Dice el versículo 23, le dio entonces de lo positivo que hemos estado viendo, pasó a negativo. No sé si la agarró. Si no la agarró, quédate ahí. Es decir, de tantas prioridades, tantos privilegios que tenía Capernaum, ahora se reduce a ceniza. Versículo 23. Cuando los fariseos dicen, ese hombre echa fuera a los demonios es por el espíritu de Beelzebú. Es decir, darle a los demonios lo merecido que tiene Dios.
Esa es blasfemia. Ese es pecar contra el Espíritu Santo. Y el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Y entonces ahora vino de lo positivo, pasó a negativo. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, yo vine aquí para llevárnosla al cielo. Pero dice aquí hasta el Hades. El Hades era el lugar donde sepultan los muertos. Hasta el cementerio serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Esto me pone que pensar mucho. ¿Sabe por qué? Porque Dios, hermano, nosotros tenemos 3 clases de predicaciones. Tenemos las literarias, tenemos las que nos cuentan. En Bosconia pasó esto y esto, allá en Fundación pasó. Le cuento que le eché del hermano Tapia. Y la otra son las experiencias propias. ¿Sí me explico? Nosotros tenemos 3 evidencias. La literaria, la que nos cuentan. Don Aní pasa recorriendo la Checa y la Beca vendiendo pan. Y él nos trae muchos cuentos de por allá. Lo que Dios está haciendo por allá. Eso es una evidencia. Y tenemos otra. Es la nuestra, la propia. ¿Y sabes qué hace una cosa? Que el diablo engaña tanto a la gente que tú te mereces eso. Yo no sé a cuántos habrá sanado el Señor. Yo no sé a cuántos habrá sanado. Pero ustedes son testigos de eso. Ustedes son testigos para ustedes mismos. ¿Cuántos momentos de depresión? ¿Cuántos momentos críticos? Y Dios extiende su mano. Eso no hay necesidad que nos cuente porque ustedes son testigos de eso. Ustedes son testigos de eso. Pero ¿por qué Dios invierte tanto tiempo en ustedes y en nosotros? Dios espera algo de nosotros. Hermano, Dios espera algo de nosotros. ¿Sí me explico, hermano, cómo es? Por eso dice el escritor de Hebreo que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y los ángeles, con el respeto que ellos se merecen, ellos no han recibido lo que nosotros hemos recibido. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Dios nos perdonó a nosotros que sí pecamos. Hombre, una alabanza, hermano, una alabanza. Dios, por su amor, su misericordia, Dios no espera dinero porque todo es de Él. Dios mira. Si lo que Él nos dio llegó hasta lo máximo que Dios espera. Tantos milagros que Jesús hizo en Capernaum. Como resultado, Jesucristo está endemoniado, tiene el príncipe de los demonios.
Hombre, hay poder en el nombre de Jesús. Blasfemia. De una vez. Y tú, Capernaum. Hermanos, no descuidemos esta salvación tan grande. Porque, hermanos queridos, a veces nosotros, el diablo trata de convencernos que tú te mereces eso. Y ya. Que tú te mereces eso. Hermano, ¿sabe qué estoy pensando yo? Que en Colombia hay mucho loco. En Colombia hay mucha gente sabia. En Colombia hay tanta gente de toda clase, malas y buenas. Pero de ese tumulto de gente, que Dios se haya dignado en salvarme a mí, en salvarte a ti. Hermano, de pie nos vamos. Hombre, una alabanza al Señor. Hermano, apláudale con ganas, con ánimo y fuerza. Aleluya, aleluya. Oh, alabanza sea el nombre del Señor. Eso es grande, hermano. Yo no sé, hermano, escúcheme. Desde que entramos aquí hemos sentido la presencia del Señor. En los cánticos Dios se ha movido, se ha movido, se ha movido. Él se ha movido en todo, a todo, todavía se mueve, todavía se mueve. Porque Dios anda buscando algo en nosotros. Dios madrugó esta mañana para venir. Vamos a personificar a Dios. Dios madrugó esta mañana a venir aquí a los fundadores para ver a quién me llevo. Si yo vengo hoy, ¿a cuántos me llevo de aquí? Alabanzas, alabanzas. Alabanzas, alabanzas, alabanzas. Yo no sé, amigo, hermano retirado, ¿por qué no te vienes a reconciliar con Dios? Dios tiene en Colombia más de 5,000 congregaciones. Y que Dios haya madrugado para acá y quedar con nosotros durante este culto es porque Él busca algo aquí en esta mañana. ¿A cuánto me voy a llevar? Venga a ver.